más difíciles, que eran patología tiroidea y diabetes, eran los más importantes. Ahora ya, este es un break. Ya. Comenzando, vamos a hablar de lo que es la glándula suprarrenal. ¿Ya? La glándula suprarrenal, acuérdense que es un órgano, como habíamos hablado del páncreas, también es un órgano retroperitoneal. ¿Ya? Están en la parte superior de los riñones y en sí está formado de una corteza y una médula, ¿no? Pero deben saber que el 90% del volumen es la corteza, por eso es la más importante y la que más se afecta cuando hay una insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Y 10% ya viene a ser lo que es la médula. Ahora, hablando del origen embrionario que siempre les menciono, este tiene dos orígenes, ¿ya? Ya sea la corteza o la médula. Si hablamos de la corteza, viene a ser el mesodermo. Y si hablamos de la médula, viene a ser el ectodermo. ¿Ya? Así que si les ponen embriológicamente, la corteza, la glándula suprarrenal deriva de dos estructuras, ¿ya? O sea, la corteza proviene del mesodermo y la médula proviene del ectodermo, ¿ya? Ahora su irrigación, lo voy a poner por acá. Su irrigación está más que todo dada por tres arterias. O bueno, en sí, en general son las tres arterias suprarrenales, ¿no? La arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media y la arteria suprarrenal inferior. Así que voy a poner arterias suprarrenales. ¿Ya? Entonces, lo que más importa acá es la función de cada zona. Tenemos la zona más externa, que es esta de acá, que es la zona glomerular. Ya habíamos comentado esto igual en la parte de la intro, cuando hablamos, desde que estamos hablando de la hipófisis y todo el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? La zona más grande, que es la zona fascicular, ¿no? O le llaman zona fasciculata, es prácticamente el 90% del total, ¿no? O el 80%, perdón, del total de la corteza. Tenemos la zona reticular, y eso vendría a ser la corteza, ¿no? Y en la parte de acá tenemos a la médula, ¿ya? Entonces la zona glomerular, ya hemos dicho, se encarga de producir los mineralocorticoides. Mineralocorticoides, sobre todo la aldosterona. Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Zona glomerular produce la aldosterona. La zona fascicular produce lo que son los glucocorticoides. El más importante es el cortisol, ¿ya? Pero también puede producir andrógenos, ¿ya? Así que pónganlo, ojo, ¿no? Puede producir también una cantidad de andrógenos, pero pequeña. Ya en cambio la zona glomerular solo produce lo que es mineralocorticoides. Y la zona reticular se encarga de producir lo que son los andrógenos, ¿no? Los andrógenos, la androstenidiona, en general, bueno. Pero, así como la zona fascicular, también puede producir una pequeña parte de glucocorticoides. ¿Ya? Y la zona medular, en cambio, se encarga de producir lo que son catecolaminas, o sea, noradrenalina y adrenalina. Un dato que me parece importante, que acuérdense que la médula suprarrenal produce más adrenalina que noradrenalina. Diferente a cuando hablo del sistema nervioso simpático, ¿no? Las cadenas simpáticas producen más noradrenalina que adrenalina. ¿Ya? Eso puede ser una pregunta de físico, ¿no? Entonces, recuerden bien esas partes, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de los tipos de hormonas que hay? Justo todas las hormonas que estaban de la glándula suprarrenal eran los esteroides, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo lo que era la aldosterona, el cortisol, los andrógenos, ¿no? La testosterona, la progesterona, todo eso eran esteroides. Y todos habíamos dicho que derivaban del cortisol,
del cortisol, perdón, del colesterol, ¿no? Entonces, cuando te pregunten cuál es el principal precursor para las hormonas esteroideas o para las hormonas de la glándula suprarrenal, viene a ser el colesterol. ¿Ya? Ahora, acá les he puesto un cuadro, bueno, cómo se da, ¿no? Tienen que saberse exactamente cuál, o sea, cuál se mete, ¿no? En cada fase, ¿ya? Solo acuérdense en general, ¿no? Acá en lo que es la 21 alfa hidroxilasa, que es una enzima que, si se dan cuenta, va a estar en las partes que es para producir al final lo que es aldosterona y al final lo que producir colesterol, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la hiperplasia suprarrenal congénita, el déficit de 21 alfa hidroxilasa, ¿no? Y importante que sepan que la parte glomerular tiene dos caminos enzimáticos, ¿ya? Este otro lo voy a poner. La zona glomerular tiene dos caminos. O sea, puede estar activada por dos caminos, ¿no? Puede actuar por el eje, ¿no? Por el eje hipotálamo hipoficiario, o puede actuar por el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Porque acuérdense que al final, por ese eje que se da del sistema renina-angiotensina-aldosterona, al final la angiotensina 2 va a estimular también a la zona glomerular a producir más aldosterona. Entonces es la única parte de la corteza suprarrenal que puede haber dos vías. Por eso vamos a ver en la insuficiencia suprarrenal que cuando es secundaria, o sea, cuando la afectación no es en la glándula suprarrenal, la zona glomerular puede seguir actuando, ¿no? Porque no es dependiente solo del eje, ¿ya? En cambio, cuando la afectación ya pues es primaria de la glándula suprarrenal, ahí sí no importa eso, porque al final la glándula es la que está enferma. Bueno, así venga por el eje hipotálamo hipoficiario o venga por el sistema renina-angiotensina aldosterona, esa zona glomerular ya está dañada. Ya, entonces, básicamente eso de fisiología. De acá, bueno, primero vamos a poner el cuadro y después el repasito, ¿no? Entonces, tenemos que saber las funciones del cortisol. Habíamos dicho que el cortisol era una de las hormonas que aumentaba los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, aumenta la gluconeogénesis. ¿Qué más es el cortisol? También hace en sí, el cortisol es como un antagonista de la insulina también, ¿no? Porque la insulina, ¿se acuerdan que sintetizaba proteínas y disminuía la proteólisis? O sea, todo para guardar. Acá es lo contrario, ¿no? O sea, en sí el efecto del cortisol, acuérdense, tiene un efecto anabólico, ¿no? Ya habíamos dicho, perdón, catabólico, perdón, catabólico. Ya habíamos dicho que la insulina tenía un efecto anabólico, ¿no? Entonces, como tiene efecto catabólico el cortisol, lo pueden llamar diabetogénico, ¿no? Por el aumento de glucosa, puede aumentar lo que es la proteólisis, o sea, va a destruir la proteína, también va a disminuir la síntesis de proteína. En lo que son las grasas va a aumentar la lipólisis, y lo contrario va a ser, bueno, va a disminuir los depósitos de grasa, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es totalmente contrario a lo que es la insulina también, ¿ya? Otro efecto importante es el efecto, pues, antiinflamatorio. Por algo nosotros damos corticoides cuando estamos hablando de una inflamación, ¿no? Y aparte también tiene efectos como mantener tono vascular, ¿no? O sea, siempre cualquiera que me aumente la glucosa, acuérdense que como va a ser al final esto de las placas, ¿no? O puede hacer daño endotelial, acuérdense que tiene mucho que ver con o sea, todos los que hablamos de hormona de crecimiento, los que les dije que aumentan el cortisol, ¿no? Hormona de crecimiento, eh, las catecolaminas, el cortisol, ¿no? Van a hacer vasoconstricción, por así decirlo, ¿no? Van a mantener esto que es el tono vascular por ese efecto, ¿ya? Otra cosa que pueden hacer también es la disminución de la formación de hueso, ¿no? Por eso que un efecto adverso importante en las personas que usan corticoides, ¿no? Es la osteoporosis, ¿ya? Y exactamente cómo es que actúa disminuyendo la formación de hueso, porque disminuye el colágeno 1, que acuérdense que es el colágeno más importante, disminuye los osteoblastos,
que son los que se encargan de la formación de hueso, ¿no? Diferente a cuando hablamos de la paratormona, que actúa sobre los osteoclastos, ¿no? Que esos son los que degradan el hueso. Osteoblastos es lo que forman hueso, ¿no? Y aparte de esto también disminuyen la absorción de calcio, ¿ya? Entonces por eso es muy importante, efecto adverso, osteoporosis, ¿ya? Aparte de eso, también pueden, bueno, aumentar el filtrado glomerular, ¿no? En sí también pueden disminuir el sueño, ¿no? No sé si han visto algunas veces que usan corticoides, para lo que es mantenerse despierto, ¿no? Igual, es que más que todo los corticoides tienen mucha relación con las catecolaminas, ¿ya? O sea, si aumenta el cortisol, más allá de que aumenta la glucosa, también aumenta las catecolaminas, ¿no? Por eso también está dentro de eso de su parte de efecto vasomotor por las catecolaminas y también tiene relación con esto de que disminuye el sueño, ¿no? Porque acuérdense que neurotransmisores como la catecolamina van a hacer que estés activo, pues, ¿no? Entonces, básicamente eso, o sea, saber que tiene su efecto catabólico con las macromoléculas, o sea, que hace lo contrario a la insulina, saber que tiene su efecto antiinflamatorio, y su efecto de formación de hueso, pues, ¿no? Por eso un factor de riesgo es la osteoporosis. Y ese efecto antiinflamatorio es bueno cuando te lo tomas pues una vez, ¿no? Para una inflamación, pero ya saben que es un factor de riesgo a los pacientes que tienen que usar corticoides crónicos. Bueno, porque ya estás ante un sistema inmunitario inmunodeprimido, ¿no? Por eso es un factor de riesgo para cualquier enfermedad grave, ¿no? La aldosterona, solo ya lo había mencionado un poco, creo, que tiene que saber que actúa en el túbulo colector, ¿ya? Colector. Ahí actúa la aldosterona y la ADH. ¿Y qué hace? Reabsorción de sodio, pues, ¿no? Reabsorbe sodio a nivel del tubo colector y por lo tanto, por la bomba sodio-potasio, si absorbo sodio, boto potasio, ¿no? Secreción de potasio y también de iones hidrogeniones, ¿ya? Pero sobre todo, reabsorción de sodio y potasio, eso es lo más importante, porque cuando hagamos los diagnósticos, ahorita de las que voy a hablar, el síndrome de Cohen, insuficiencia suprarrenal, es muy importante esto, ¿no? Porque si falla esto, ahí voy a ver los disturbios. ¿Qué pasaría si se estimula más la aldosterona, o sea, reabsorbe más sodio, boto más potasio? ¿O qué pasaría si falla la zona glomerular que produce aldosterona? Entonces, hiponatremia y hiperpotasemia porque se queda más potasio, ¿ya? Y lo que son los andrógenos, en sí el efecto androgénico va a ser importante en la mujer, acuérdense. Ese dato lo va a dar, ¿no? Porque eso es pues los caracteres sexuales, ¿no? Importante en la mujer. Ya porque cuando hay una insuficiencia suprarrenal o algo, generalmente al hombre no se le da andrógenos, ya como terapia de reemplazo, solo a las mujeres. ¿Listo? Entonces, de acá, sencillo, solo deben saber, de embriológicamente la corteza proviene del meso y la médula proviene del ecto, ¿no? Que el 90% de la corteza, perdón, de la glándula suprarrenal va a ser la corteza, que es un órgano retroperitoneal, que la zona glomerular es la que produce la aldosterona, la zona fascicular produce el cortisol y la zona reticular los andrógenos, ¿no? Y que no se olviden que la fascicular puede producir un poco de reticular y la reticular puede producir un poco de fascicular. La médula, que vamos a ver un tumor de la médula suprarrenal que produce catecolamina, sobre todo la adrenalina, y lo que es la síntesis de hormona, el precursor más importante, el colesterol. ¿Ya? Zona glomerular, acuérdate que tiene dos ejes, así que si falla uno, todavía le queda chances del otro eje. Las acciones del cortisol, catabólico con las macromoléculas, antiinflamatorio y disminuye la formación de hueso. Y la aldosterona, muy importante, reabsorbe sodio y bota potasio. ¿Ya? Y las andrógenas, ya les dije, es importante en la mujer. Ahora sí vamos con las enfermedades. Entonces hablamos primero del síndrome de Cushing, ¿no? Que síndrome de Cushing viene a ser en sí el aumento de cortisol, ¿no? Porque vamos a ver que no es lo mismo decir síndrome de Cushing que enfermedad de Cushing, ¿no? Porque enfermedad de Cushing es el tumor en la hipófisis. En cambio, el síndrome de Cushing es simplemente la clínica por el aumento de cortisol en sangre, ¿no? Entonces, acuérdense que el síndrome es producto a la exposición de niveles altos de cortisol, ¿no? Ya, entonces, primero, ahora sí vamos a pasar con la clínica porque siempre me voy para otro lado, para ver en quién debemos sospechar, ¿no?
¿Cuál es, no? Si te preguntan cuál es la clínica más frecuente del paciente con síndrome de Cushing, la obesidad central. Ya, eso es lo más frecuente, ya, no más característico, porque obesidad central puede haber en lo que hemos hablado, síndrome metabólico, ¿no? Porque ese es un criterio, entre otras enfermedades, pues, ¿no? Pero es lo más frecuente. Ahora, ¿cuáles son los más específicos? Que eso sí les voy a marcar. Por ejemplo, específico, la joroba de búfalo. Eso es específico, que te pongan eso en un caso y que tú puedas sospechar de Cushing. Otro, la plétora facial, ¿no? O también le llaman la cara de luna llena, ¿ya? Otro, la debilidad y la miopatía proximal, ¿no? Estos son pacientes que tienen hipotrofia de la musculatura proximal, ¿ya? O sea, la parte de los brazos, o sea, en sus extremidades, la parte de los brazos, los muslos, ¿no? O sea, y es un paciente que se caracteriza, bueno, por ser obeso en la parte central, por lo que estoy hablando de la obesidad central, y que vea sus piernitas, pues, atróficas, pues, ¿no? O sus extremidades atróficas, ¿ya? Otro específico va a ser lo que es, por ejemplo, bueno, no tan específico, pero sí importante el hirsutismo, ¿no? Para verlo en un caso. La equimosis, ¿no? Que van a haber heridas en la piel, ¿ya? Y lo que son las estrías abdominales rojo-violáceas, ¿no? Que estos han preguntado poniendo, por ejemplo, estrías, ya no sé, creo que habían puesto blancas, ¿no? Pero son rojo-violáceas, ¿ya? Ahora, entre las otras ya clínicas que podemos ver, por ejemplo, la intolerancia a la glucosa, ¿por qué? Porque el cortisol, estamos hablando que es un aumento de cortisol, aumenta la glucosa, bueno, este paciente puede hacer resistencia a la insulina. Hipertensión, porque estamos diciendo que aumenta el tono vasomotor. O sea, a ti te pueden preguntar hasta cuál no es una clínica del paciente con Cushing, ¿no? Y solo con saber que es aumento de cortisol y que tú sepas qué hace el cortisol, ya puedes saber toda su clínica, ¿ya? Ahora, bueno, también puede ser acné, piel grasa, eso ya viene por si hay un aumento de andrógenos, la osteoporosis que les estaba mencionando por aumento de cortisol, ¿no? Y entre otros que son más inespecíficos, ¿no? Miren, puede ser hasta exoftalmos, que es el hipertiroidismo, ¿no? Pero sobre todo los que les he marcado. Ese es el caso típico que te ponen para decirte, este es un paciente con síndrome de Cushing, ¿ya? Entonces, en la etiología vamos a tener que tener en cuenta tres cosas, ¿no? Si es exógeno y iatrogénica, o sea, que es porque, como les digo, un paciente que es usuario de corticoides crónico, ¿no? Eso es por nosotros mismos, por el doctor. Si es dependiente de ACTH o si es independiente de ACTH, ¿no? Ahora les explico. Entonces, el exogénico o el iatrogénico primero es lo más frecuente. Lo más frecuente es que una persona tenga síndrome de Cushing porque toma corticoides, bueno, así que simplemente o se le baja la dosis, o se suspende, dependiendo de la enfermedad, pues, ¿no? Entonces, generalmente, estos pacientes, ¿qué van a tener? El ACTH bajo, ¿no? Porque en sí lo que se está dando de cortisol es ectópico, y el cortisol también va a ser bajo, ¿ya? O sea, la corticotropina, o sea, el eje hipotálamo hipoficiario por un mecanismo de protección, disminuye la corticotropina, ¿no? Porque están diciendo, me están mandando más cortisol de afuera, hay que bajar nuestra producción. Por lo tanto, disminuye el ACTH y también voy a ver cortisol bajo. Entonces, ojo, ¿no? Si es exógeno, yo no voy a ver cortisol alto en los exámenes, ¿ya? Pero, otro ojo, si es que el medicamento que yo estoy tomando, o bueno, el paciente está tomando, es hidrocortisona o es cortisona, ¿no? O sea, no es dexametasona, ¿no? Que es otro corticoide, ahí sí el cortisol puede estar elevado, ¿ya? Listo. Entonces eso es lo más frecuente, el exógeno, ¿ya? Ahora los dependientes de ACTH. En los dependientes de ACTH van a haber dos, que es la enfermedad de Cushing, que es lo que les estoy diciendo, que es el tumor en la hipófisis, o sea, un tumor en la hipófisis que secreta más corticotropina, o un Cushing ectópico, ¿no? Que es de otro lugar, que no es la hipófisis, se está secretando la ACTH, ¿no? Una ACTH anómala, que no es ACTH del eje, sino de otro lugar. Entonces, ¿a qué se relacionaría esto? A un síndrome paraneoplásico, ¿no? Así como habíamos hablado en la paratormona, que hay un tipo de tumor que produce un aparatormón ectópico, y eso era síndrome paraneoplásico, igualito aquí, ¿ya? Pero ahí habíamos dicho que estaba más frecuente relacionado a las enfermedades hematológicas, pues, ¿no? Al mieloma múltiple.
para repasar un poquito lo que hemos hablado. Pero acá, acuérdense que lo más frecuente relacionado es el cáncer de células pequeñas del pulmón. ¿Ya? Entonces, cuando vean un caso de Cushing, bueno, o sea, ahorita les voy a decir algoritmo, ¿no? Y ven tumor de células pequeñas del pulmón, no es como que digan, sea un hueveo alternativa, sino que es un Cushing ectópico. Eso me está queriendo decir. Ahora, la enfermedad de Cushing, entonces, acuérdense que es un adenoma, porque es lo más frecuente, un adenoma hipoficiario. ¿Ya? Y esto es más frecuente que sean microadenomas, ¿no? 90% son microadenomas. Entonces, de los pocos adenomas que hemos hablado, que habíamos dicho, el más frecuente es el de... ¿Cuál es el adenoma más frecuente? Los leo. ¿Cuál es el adenoma más frecuente? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? El prolactinoma, ¿no? El prolactinoma es el más frecuente. Y el prolactinoma era más frecuente que sea micro, ¿no? Otro adenoma que hemos visto, la causa más frecuente es la acromegalia, ¿no? Pero este era más frecuente que sea macro. Y acá estamos viendo la enfermedad de Cushing, el adenoma hipoficiario es más frecuente que sea micro. ¿Ya? Listo. Entonces, esos son los que hablamos de dependientes de corticotropina. Y los independientes de corticotropina es que el tumor, o sea, no tiene nada que ver con la CTH, sino el tumor está en la glándula suprarrenal. Por eso son independientes, no tienen nada que ver. Entonces, a estos son los que son tumores o hiperplasia suprarrenal. O sea, en la misma glándula hay un tumor que está produciendo mucho cortisol, que eso es raro, ¿ya? Si es en el niño o es en el adulto, ¿no? O sea, si es en el niño, es más frecuente que estos sean carcinomas. Y si es en el adulto, es más frecuente que sean adenomas, que es lo que estamos hablando. Ya, los únicos datos importantes. Entonces vamos a esto, que ya esto es lo más importante. Bueno, o sea, ya tengo mi paciente que me viene con cara de media luna, con estrías violáceas, con obesidad central, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces tú dices, uy, esto es Cushing. Y o sea, lo primero pregunta que no está en este algoritmo, porque sería irrelevante ponerlo en ese algoritmo, es si toma corticoides, pues, ¿no? Porque si te dice que toma corticoides, automáticamente pues ya sabes que es exógeno, pues, ¿no? La cosa es cuando te dice, no, pues no tomo nada, no tomo ni un corticoide. Ahí es este algoritmo que lo van a entender sencillamente. Lo que te ven a preguntar es cuáles son las pruebas iniciales, o sea, qué es lo primero que hago cuando yo sospecho en alguien o quiero buscar la etiología del síndrome de Cushing. Lo primerito, en sí son 3 pruebas que yo puedo hacer ya, pero lo que siempre han preguntado es el cortisol libre en orina. Es lo primero que yo debo tomar. Cortisol libre en orina, 24 horas. Ya, eso siempre pues tocó ante un paciente con síndrome de Cushing, ¿cuál es lo primero que pido? Cortisol libre en orina. Ahora, puedo hacer otro, que esta sí me parece importante porque hay 2 pruebas de supresión con dexametasona. Puedo hacer una prueba con supresión de dexametasona, pero de 1 miligramo, ¿ya? Que eso se llama el test de Nugent, cuando es a dosis baja, ¿no? Te pone a dosis baja o dosis de 1 miligramo, se le llama test de Nugent, ¿ya? Y el tercero es el cortisol salival nocturno, ¿no? Entonces, en sí, según el algoritmo, no estaría bien cuando te dicen, después de haberle pedido cortisol libre urinario, o sea, como que es lo único, ¿no? Porque yo para pedir estas pruebas, o sea, ahora pedir el ACTH, yo tengo que tener 2 o más. O sea, no solo el cortisol libre, o sea, tiene que salirme alterado el cortisol libre y también, por ejemplo, el cortisol salival, o el cortisol libre y la prueba de supresión con 1 miligramo, o la prueba con supresión y el cortisol salival. El punto es que me tienen que salir 2 o más, ya para recién seguir al siguiente paso, que es que es ya solicitar la corticotropina. Entonces vamos a ver el primero, el de acá, ¿no? ¿Qué pasa si cuando yo le pido el ACTH me sale elevado? ¿No? Si me sale elevado, ¿en dónde estaría? En los que habíamos hablado que eran dependientes de ACTH. Entonces ahí ya mi mente solo piensa, o es Cushing, enfermedad de Cushing, o es un síndrome ectópico, de ACTH ectópico, ¿no? Un paraneoplásico. Entonces, ¿cómo yo sé si está ese tumor en la hipófisis o es un tumor que está en otro lado, ¿no? Yo hago una prueba que es la prueba de supresión con dexametasona, ¿no? Justo lo que les estaba diciendo, supresión con dexametasona,
pero de 8 miligramos, ¿no? A alta dosis. Entonces, ¿qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer con esto? Como hemos mencionado, el eje hipotálamo hipofisiario y su feedback, si yo le meto la última hormona, que en este caso es un corticoide, lo normal es que vaya y inhiba, pues, ¿no? Ya sea el hipotálamo, el hipófisis, y si inhibe la hipófisis y el tumor estaba en la hipófisis, obviamente disminuyen los niveles, ¿no? O sea, está viendo su presión. Entonces, si esta prueba sale positivo, yo estoy hablando de una enfermedad de Cushing. En cambio, si yo hago la prueba de supresión y mi ACTH sigue elevado, entonces me está diciendo que no está en el eje, ¿no? Sino es un ectópico. Entonces, si sale negativo, estoy hablando de un síndrome de ACTH ectópico. Que lo más frecuente es que sería, pues, un cáncer de células pequeñas, ¿no? Ahora vamos por ¿qué pasa ¿cómo se llama? Si el ACTH sale disminuido, de frente. ¿Qué era la otra causa del ACTH independiente? Un Cushing adrenal. Y ahí quedó. ¿Ya? Pero si me sale un ACTH equívoco, ¿ya? O sea, no me da datos de que esté elevado, ¿no? O sea, está dentro de lo normal, yo tengo que hacer otras dos pruebas, ¿no? Esto no han preguntado, ¿eh? Pero, o sea, los pongo en el algoritmo, ¿ya? Tengo que hacer un test de estimulación con la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Que es la CRH, o tengo que hacer un muestreo del seno petroso inferior. ¿Ya? Para que yo diga que esa prueba es positiva, el gradiente ACTH petroso tiene que estar elevado, o sea, es gradiente ACTH petroso sobre gradiente ACTH periférico, ¿ya? Es porque, bueno, no lo he preguntado nunca, ¿no? Pero, o sea, yo digo, por si te ponen, por ejemplo, ACTH periférico sobre ACTH petroso, ¿no? Que esas cosas, a veces uno dice, pues, ¿qué van a preguntar? Pero justo en el último examen de residentado preguntaron con los criterios de Light, ¿no? Lo que es, por ejemplo, ¿qué me han preguntado? ¿A cuál no era un criterio? ¿Cuál es un criterio, no? Y uno decía, ¿cuál es un criterio para exudado? Y decía, lo que era, uno decía el LDH en pleura sobre plasmático, y el otro decía LDH en plasmático sobre pleura, ¿no? Entonces uno tenía que saber que era pleura sobre plasmático, ¿no? Y a veces uno solo se acuerda, pues, ¿no? Del valor que es menos de 0,6 y no ve eso de que, o sea, la relación en qué va, pues, ¿no? Entonces acuérdense que este es petroso sobre periférico, ¿ya? Y ya. Entonces acá veo dos cosas, ¿no? Si las pruebas me salen negativo, igual, un síndrome de ACTH ectópico. Y si las pruebas me salen positivo, ahí lo voy a poner acá. Y si las pruebas me salen positivo, estoy hablando de una enfermedad de Cushing, ¿ya? Entonces, listo. ¿Qué hago en la enfermedad de Cushing? Operar. Es un tumor, es un adenoma, ¿no? Hago una hipofisectomía, ¿no? Si te preguntan qué hago antes de la hipofisectomía, pues, escucha, acá lo voy a poner. Como estamos hablando de hipófisis, ya les he dicho resonancia. Ya siempre que vean patología hipofisial y te pongan exámenes de imagen, resonancia, ¿ya? Cuando es un síndrome ACTH ectópico, como estamos hablando de un tumor, posiblemente sea el cáncer de células pequeñas, yo le voy a pedir una TAC, ¿ya? Y igual cirugía, bueno. En caso, o sea, le pongo cirugía del tumor que sea, bueno. Acá igual, una hipofisectomía. Y en el caso de que sea un Cushing adrenal, pues le hago una suprarrenalectomía. ¿No? Le quito la glándula suprarrenal. Acá les voy a poner un paréntesis, ¿no? De esto, que hay una enfermedad, un síndrome que se llama el síndrome de Nelson, ¿ya? Que el síndrome de Nelson es la existencia de un adenoma hipofisiario, pero post suprarrenalectomía.
¿ya? O sea, si te ponen un paciente con clínica de síndrome de Cushing, ¿no? Y antecedente que se le quitó la glándula suprarrenal, eso es un síndrome de Nelson, ¿ya? O sea, te pueden poner como alternativa, por ejemplo, adenoma hipoficiario, que les estoy diciendo que es, pero siempre la alternativa váyanse por lo más específico. Si es un adenoma, pero ¿qué es un adenoma hipoficiario después de una cirugía de glándula suprarrenal? Un síndrome de Nelson, ¿ya? Y bueno, por si les preguntan, pues, ¿cuál sería el tratamiento médico, ¿no? En caso de que no tenga plata para operarse o vaya a un lugar que no se opere, los que son, los que bloquean la producción de corticoides, ¿no? Que es el ketoconazol o lo que es la metopirona. ¿Ya? Entonces, listo. Eso es todo síndrome de Cushing. Entonces, acuérdense, la clínica más frecuente, obesidad central. Específico, la joroba de búfalo, la pletora facial, la cara media luna, debilidad de los miembros, ¿no? Con hipotróficos, equimosis, hirsutismo y las estrías abdominales rojo-violáceas que ya han dicho. Yo tengo la sospecha de eso, ya tengo que ver las causas. Bueno, la causa más frecuente, la iatrogénica, ¿no? Que tiene ACTH, cortisol bajo, y como dato les dije que la hidrocortisona sí me puede dar el cortisol alto. Tenemos los dependientes de ACTH, que son el tumor en hipófisis, que es la enfermedad de Cushing, que es un adenoma hipoficiario, que generalmente es un microadenoma. Y el Cushing ectópico, que es un síndrome paraneoplásico, que lo más frecuente es cáncer de células pequeñas. Y cuando es independiente de ACTH, no tiene nada que ver con la hipófisis, eso, sino que el problema está en la médula suprarrenal. Entonces, este es un tumor, una hiperplasia suprarrenal, que en el niño es más frecuente que sea un carcinoma y en el adulto un adenoma. Y en el algoritmo, ya les dije, si le preguntan que usa corticoides, ahí quedó, es ectópico, perdón, es exógeno. Y si no, lo primero, o el más importante, el cortisol libre en orina, pero acuérdense que necesitan dos, ¿ya? Y el de bajas dosis se llama test de Nugent, que es una prueba inicial, ¿ya? Porque te pueden poner cuáles son pruebas iniciales, excepto. Y te ponen estas tres, te ponen test de Nugent, otra te ponen prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona, que es lo mismo, y te ponen pues, prueba con supresión con 8 miligramos de dexametasona, que se saben que no es una prueba inicial. Y luego le pide el ACTH, pues, ¿no? Si está elevado, los dependientes de ACTH, si hay supresión, significa que está en hipófisis o Cushing, y si no hay supresión, el ACTH ectópico, ¿no? Ese es más importante. El equívoco no es muy importante, y si el ACTH bajo es de frente, Cushing, adrenal. Síndrome importante, síndrome de Nelson, que es adenoma hipoficiario post cirugía de la suprarrenal. Listo. Ahora vamos entonces a lo que es insuficiencia suprarrenal, ¿no? Ya lo contrario, porque síndrome de Cushing era pues ya sea mucha secreción de cortisol y eso. Acá sí es muy importante diferenciar una suprarrenal primaria de una suprarrenal secundaria, ¿ya? Primeramente, ¿cuál es la causa de la suprarrenal primaria? Miren, la causa más frecuente en el mundo es la causa autoinmune, ¿ya? Y han preguntado cuál es la causa más frecuente en el Perú. Que en el Perú es la tuberculosis, ¿ya? Y acuérdense que la tuberculosis es mala, pues es agresiva, porque la autoinmune, acuérdense que solo se lesiona la corteza, ¿ya? En cambio, en la tuberculosis se lesiona la corteza y de pasada se jala la médula también, ¿ya? Así que acuérdense que la TBC es más agresiva. Entonces, esas son las causas más frecuentes, ¿no? Porque aparte de eso, pues pueden ser, por ejemplo, tumores o enfermedades por depósito, que al rato hablamos de la sarcoidosis, ¿no? Que van a dañar la glándula. En cambio, la insuficiencia suprarrenal secundaria, su causa más frecuente vendría a ser lo que es el déficit de corticoides, pero por una suspensión brusca de tratamiento. Ustedes saben que el corticoide yo no lo puedo sacar de la nada, pues, ¿no? Si es un paciente que es o sea, que es crónico de corticoides, yo no le puedo decir como que ya te los quito y pum, se lo sacas, ¿no? Se va bajando la dosis. Entonces la cosa más frecuente es un déficit aislado de corticoides por supresión brusca. ¿Ya? Entonces listo.
Con eso ya puede ser mi primera diferencia, ¿no? Si me dicen que ya es un paciente que tenía corticoides y lo suspendió, ya puedo pensar en secundaria. Pero lo que más me preguntan es por la clínica, ¿ya? Les voy a decir la clínica lo más importante, ¿ya? El paciente con insuficiencia suprarrenal, lo más característico que te ponga en el caso es que te viene con astenia. Vas a ver, literal, mal, o sea, porque el paciente va a tener baja de peso, va a tener náuseas, va a tener vómitos, entonces es una clínica como que te puedes ir ya. Pero si estamos hablando, o sea, ya comenzamos con lo que les digo, la lógica, ¿no? Si estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal, o sea, que no funciona lo que es, por ejemplo, o sea, no se va a secretar cortisol, no se va a secretar aldosterona, no se va a secretar andrógenos, pero sobre todo no se va a secretar cortisol y aldosterona. ¿Qué pasaría si no hay cortisol? Lo primero, el paciente también podría tener hipoglicemia, ¿no? ¿Qué más? Si no hay aldosterona, no reabsorbo sodio, ¿qué más el paciente va a tener? Hipotensión, ¿no? Otras cosas que puede haber, por ejemplo, con respecto a los andrógenos, ¿no? Disminución del vello, ¿no? Entonces todo relacionado con lo que estábamos hablando de cuál era la función de las hormonas, ¿ya? Pero el más importante que te van a poner es que la insuficiencia renal tiene hiperpigmentación. Es más, caso clínico que ha habido de NAM que te dice hiperpigmentación, era una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? Acuérdense, se llama enfermedad de Addison, ¿no? La insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? Entonces siempre ha sido eso. ¿Por qué se da la hiperpigmentación? ¿Alguien sabe por qué se da la hiperpigmentación? A ver, ¿quién lo dice? Porque la hiperpigmentación se da en el... Ya, aumento de ACTH. Ya, específicamente no es por el aumento de ACTH. O sea, la ACTH no hace la hiperpigmentación, pero va por ahí, ¿no? Porque como estamos hablando de un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, ya, eso que has dicho, ¿no? Por el estimulante de melanocitos. Pero explicarlo igual con la parte que ha mencionado de la ACTH, pues, ¿no? Entonces, como es un tumor en la parte primaria, no en la glándula suprarrenal, el cuerpo, como les digo, siempre quiere repararlo, entonces la hipófisis comienza a producir más ACTH, ¿no? En compensación. Y a través de lo que es el POMC, ¿no? Que es la propia melacortina, es es un núcleo, no sé cómo, no un núcleo, sino que es un sistema que aparte de producir ACTH, también libera lo que es la hormona estimulante de melanocitos. O sea, al yo producir más ACTH, también voy a estar produciendo más hormona estimulante de melanocitos, ¿no? La MSH. Entonces, al producir más eso, obviamente comienza a haber más hiperpigmentación, ¿ya? Así que no es por la ACTH, o sea, la ACTH no te hace hiperpigmentación, sino que al elevarse la ACTH, también se produce más MSH, ¿ya? Por la POMC, POMC, ¿ya? Que es la propia melanocortina. ¿Ya? Entonces es importante. Entonces, sabiendo eso, ¿qué sería la insuficiencia suprarrenal secundaria? Sería lo mismo, la misma clínica. ¿Cuál hay una insuficiencia renal? Solo que sin hiperpigmentación. Eso es lo importante, ¿no? Porque en la secundaria, lo que está mal es la hipófisis, ¿no? Entonces ahí sí no se va a secretar más ACTH, pues ahí queda. ¿Ya? Entonces, en el laboratorio igual, importante, ¿qué estaría alterado en la primaria? ¿No? Que estamos diciendo que lo que está mal es la glándula suprarrenal. Estaría bajo el cortisol, estaría bajo los andrógenos y estaría bajo la aldosterona, ¿no? Todos esos estarían bajos. Y el ACTH estaría elevado, ¿no? En forma de compensación. ¿Qué más voy a ver? Como está disminuido la aldosterona, no jalo sodio. Entonces va a haber hiponatremia. Y si no jalo sodio, no boto potasio. Entonces va a haber hiperpotasemia. ¿Ya? Sencillo. En cambio, no solo depende del eje, sino también tiene aparte su vía, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando es una insuficiencia suprarrenal secundaria, lo que está disminuido es el cortisol
y los andrógenos. Nada más, ¿ya? Es normal, ¿ya? La aldosterona es normal. Y otra diferencia es que el tumor está en la hipófisis, entonces la ACTH está disminuida, porque ese es el problema, ¿no? Ahora, este paciente puede tener hiponatremia, pero lo que sí, no hay hiperpotasemia. Es más, o sea, yo diría, o sea, algunos libros lo dicen como que puede o no haber hiponatremia, ¿no? Pero en sí el hecho de que la aldosterona se va a seguir produciendo, no debería haber hiponatremia, ¿no? Pero lo que sí, no va a haber hiperpotasemia, ¿ya? Por eso mismo de la aldosterona. Si no, tómenlo como que simplemente sodio normal, potasio normal, porque la aldosterona no está fallando. O sea, ese es el punto que deben saber. La aldosterona no se altera en la secundaria porque tiene su otro eje. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora hablamos de lo que es crisis adrenal. Ya la crisis adrenal es como, o sea, es una insuficiencia suprarrenal con falla multiorgánica. Así como hablamos del mixedema comatoso, que era un hipotiroidismo pero con falla orgánica, o una tormenta tiroidea, que era un hipertiroidismo pero con falla orgánica, igualito, una crisis adrenal es eso, ¿ya? Entonces, las causas, ¿no? Entre las más frecuentes, igual es la supresión brusca. Ya, o sea, por eso es muy importante no quitar los corticoides en caso tengas, ¿no? Hay uno que me parece importante que es la destrucción hemorrágica, que hay un síndrome que se llama síndrome de Waterhouse. Síndrome de Waterhouse-Friedrich. Friedrichsen, creo que es. ¿Ya? Pero esto es por una infección a neumococo. Perdón, meningococo. ¿Ya? Infección a meningococo. ¿Listo? Y la clínica, entonces es la clínica de una insuficiencia suprarrenal, lo mismo que hemos hablado, pero severa. ¿Ya? Nada más. Otra cosa es que, por ejemplo, en estos pacientes no suele haber hiperpigmentación, ¿ya? No suele haber hiperpigmentación. Pero esto no por lo que sí es primario y secundario, ¿no? Sino que acuérdense que la hiperpigmentación también se da porque es un evento crónico, ¿no? Entonces, cuando es un evento crónico, ahí se comienzan a activar los sistemas de compensación. En cambio, como la crisis adrenal es aguda, por la supresión y todo eso, ya no le da ni siquiera tiempo al hipófisis de estar expresando más ACTH, ¿no? Ese es otro dato importante. Y los electrolitos, no lo puse, que esto preguntaron una vez, cómo está el dosaje de electrolitos en la crisis adrenal, sería lo que hemos hablado, pues, ¿no? Hiponatremia, hiperpotasemia y hipoglicemia, pues, ¿no? Porque el cortisol eleva la glucosa, entonces hipoglicemia. Entonces, esto han preguntado una vez en un examen de NAM. Sencillo. Y todos vamos a ver qué hace la aldosterona, qué hace el cortisol. ¿Ya? Entonces, si me dicen la prueba inicial, ¿qué es lo que primero que le voy a pedir si estoy hablando de una insuficiencia suprarrenal? El cortisol igual, ¿no? Pero ver cortisol bajo. ¿Y cuál es el gol estándar? El test de ACTH, ¿no? Porque si está elevada, es una primaria. Y si está baja, es una secundaria, bueno, sencillo. Ahora el tratamiento, ya igual, un poco con lo que les había dicho antes, bueno, si es una insuficiencia renal primaria, ¿qué es lo que va a estar mal? Tanto el cortisol como la aldosterona. Entonces yo doy hidrocortisona para reponer lo que es el cortisol, más lo que es la fludrocortisona para reponer lo que es la aldosterona. En cambio, si es insuficiencia suprarrenal secundaria, solo doy hidrocortisona. ¿Ya? Porque la aldosterona está bien, siempre acuérdense esto. Y electivo, lo que es andrógeno, pues, ¿no? Que les dije, o sea, más menos sería, pues, si es mujer, sí doy, pero si es hombre, no. Dependiendo del sexo.
¿ya? Y en lo que es la crisis adrenal aguda, tienes que ante una crisis de un electrolito, lo más importante es la hidratación. ¿Ya? Hidratación enérgica. ¿Ya? Otro que tengo que dar, como hay hipoglicemia, es una crisis, suero glucosado. Y también ya obviamente el tratamiento, pero endovenoso, ¿no? Un bolo endovenoso de 100 miligramos de hidrocortisona. ¿Ya? Sencillo. Y han preguntado cuál es el tratamiento o cuál es el corticoide de elección en lo que es la insuficiencia suprarrenal. Ahí le estoy poniendo la hidrocortisona, ¿no? Este es el de elección. No la dexametasona, no. La hidrocortisona. ¿Ya? Acuérdense que 20 miligramos de hidrocortisona equivalen a 5 miligramos de prednisona. Ya no se le da prednisona por el hecho de que lo de la supresión, ¿ya? Y acuérdense que la fludrocortisona solo en casos de secundaria. Ya, pero entonces lo vamos a hacer en el repasito. Entonces, en el repasito de lo que es insuficiencia, diferenciar, ¿no? La enfermedad de Addison, acuérdense que es lo mismo que primaria, la causa más frecuente, autoinmune, y la causa más frecuente en el Perú, TBC, ¿ya? Tiene clínica de MSH, ¿no? Al elevarse el ACTH también. Y por eso, como es primaria, es en la glándula suprarrenal, hay disminución de todas las hormonas, ¿no? Cortisol, andrógenos y aldosterona. Y la ACTH en compensación, aumentada. Y por la aldosterona, entonces hay hiponatremia con hipercalemia. En cambio, la secundaria, su causa más frecuente es por la supresión brusca. La misma clínica, pero sin hiperpigmentación, y lo que está abajo solo es cortisol y andrógeno. La aldosterona, ok. Por lo tanto, si la aldosterona está ok, no hay hiperpotasemia, y quédese con lo que tampoco debe haber, hipernatremia. ¿Ya? Y el ACTH, bajo, ¿no? Porque la causa es en hipófisis. Y de la crisis adrenal, bueno, lo mismo, acuérdense nomás como datito síndrome de Waterhouse, que es infección por meningococo, que me hace una destrucción hemorrágica, y los electrolitos, que bueno, la crisis adrenal es la misma, ¿no? Acuérdense de la hipoglicemia, ¿no? Acá también les había mencionado la hiperglicemia. Entonces, el diagnóstico inicial, dosar el cortisol, ¿no? Y el gol estándar, el ACTH, para saber si es primaria o secundaria. El tratamiento, recuerden, solo si es primaria, ahí le doy su flúor, me cambia, me reemplaza lo que es la aldosterona. ¿Ya? Entonces, hidrocortisona, que es el de elección, más fludrocortisona. En cambio, la secundaria, solo hidrocortisona. Y bueno, la crisis adrenal aguda, hidratación, su glucosa y su bolo endovenoso de 100 miligramos de hidrocortisona. ¿Ya? Y vamos a terminar con esto para el primer break, que es bueno, las otras enfermedades que tienen que ver también con la glándula suprarrenal, ¿no? La hiperplasia suprarrenal congénita, el hiperaldosteronismo primario y el feocromocitoma. Ya miren, básico, acá sí muchas cosas importantes. Primero, ¿cuál es la base fisiopatológica de la hiperplasia suprarrenal congénita? Les había dicho que era la deficiencia de la 21 alfa hidroxilasa, ¿no? Entonces ven acá, no hay esto, ¿no? O sea, lo normal es que haya esto y se produzca lo que les dije, aldosterona y cortisol, ¿no? Pero como, ojo, o sea, la causa es la deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa, pero lo que yo doso en el tamizaje, porque también es uno de los tamizajes neonatal, no es la 21-hidroxilasa, sino es lo que se acumula. Y si se dan cuenta que se está acumulando si no se produce esto acá, ¿no? Si se corta acá, se comienza a acumular la 17-hidroxiprogesterona. Entonces el tamizaje, el diagnóstico que es un tamizaje, es por la 17-hidroxiprogesterona. ¿Ya? Ojo, ¿ya? No vayan por alocados, marcar 21 alfa hidroxilasa porque es la deficiencia. Listo, la clínica entonces sería clínica de insuficiencia adrenal, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando. Pero a este le agrego sin la parte del hipoandrogenismo, este tiene hiperandrogenismo. ¿Ya? ¿Y cuál es el caso clínico típico? ¿No? Este es el paciente, ¿no? La mujer, paciente con cariotipo XX, tiene los
¿Qué es eso de genitales ambiguos? No sé si lo han visto alguna vez, que dice que el clítoris está grande, que parece un pene, y los labios mayores están grandes, que parecen testículos, ¿no? Entonces, es una mujer, ¿no? Que saben que es mujer, que pues le ven masculinos. Entonces, la mujer es de mejor pronóstico porque se diagnostica. O sea, me puedo dar cuenta y puedo pues tratarlo, pues, ¿no? Pero acuérdense que en el varón, ¿no? En el varón puede aparecer asintomático toda su vida, ¿ya? Entonces aparece ya desarrollado. Entonces, acuérdense, en el varón es mal pronóstico, pero no porque tenga algo el varón que hace que la enfermedad sea peor en él, ¿no? Sino porque no se diagnostica y cuando yo ya lo diagnostico ya es una enfermedad muy avanzada. En cambio, la mujer normal, porque les estoy diciendo esto de los genitales ambiguos. ¿Ya? Listo. El hiperaldosteronismo primario es lo contrario a la insuficiencia suprarrenal. Entonces, es un tumor en la zona glomerular, ¿no? Entonces, si sabemos que hacía la zona glomerular, que era aumentar la aldosterona, reabsorber más sodio y botar potasio, esa es la clínica del síndrome de Cohn, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? El aumento de secreción de aldosterona. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Hipopotasemia más hipernatremia. Y aparte también va a ser lo que es la supresión de renina, ¿no? Porque si este efecto está muy activado, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona dice como que bajémosle, entonces disminuye la renina también, ¿ya? Y esto, acuérdense, una causa de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Que ya saben que es aquella hipertensión refractaria, pues, ¿no? Que no trata con tres medicamentos, hay que buscar otra causa. Entonces, ¿el diagnóstico cuál sería? Ver la renina disminuida y aparte la aldosterona alta, pues, ¿no? Esto, los dos. Y el tratamiento, pues, quirúrgico, ¿no? Si es tumor, y médico, si es hiperplasia. ¿Ya? Sencillo. Nada más del hiperaldosteronismo primario. El feocromocitoma. Ya, el feocromocitoma es otra causa de hipertensión arterial secundaria. Siempre preguntan cuál es su triada, cuál es la triada del feocromocitoma. Primero, ¿qué es el feocromocitoma? Puede que el feocromocitoma, o sea, ¿por qué lo estoy metiendo acá en patología adrenal? Porque es un tumor, en sí no es tumor de la médula, es tumor de las células enterocromafines, pero lo más frecuente es que sea de la médula, ¿ya? Un tumor de la médula suprarrenal. Por lo tanto, ¿qué hacía la médula? Catecolaminas. Si eso es un tumor, más catecolaminas. Entonces la clínica va por ahí. Entonces la tríada, ¿cuál va a ser? Cefalea, más palpitaciones, más diaforesis. Eso es típico. Todas las veces que ha venido feocromocitoma es eso. Paciente que viene con cefalea, palpitaciones, diaforesis, hipertenso. ¿Ya? La hipertensión, acuérdense que es el síntoma más frecuente, por eso es una causa de hipertensión secundaria, y sobre todo es una hipertensión persistente, ¿ya? Porque puede ser persistente, paroxística, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea persistente. Entonces, ¿y en qué paciente debo sospechar? Paciente joven, ¿no? Dentro del rango de hipertensión secundaria, ¿no? Que son menos de 30 años, mayores de 50 años. Paciente joven, más hipertensión arterial, ¿no? Que no responde a tratamiento, y más la triada. Entonces esto, cantadísimo, que es feocromocitoma. Acuérdense que la cefalea es lo más frecuente, ¿ya? El diagnóstico, eso preguntan, bueno, ¿cómo, si es un tumor de catecolaminas, yo no doso catecolaminas, bueno, sino doso sus metabolitos? ¿Cuáles son sus metabolitos? Las metanefrinas o el ácido mandélico, vanilmandélico, vanilmandélico, en 24 horas, ¿no? En orina, por si acaso, no en sangre, en orina. Y el confirmatorio, como es un tumor, su TAC o su resonancia abdominal. ¿Ya? Ya, esto sí es importante, ¿eh? Han preguntado en el último ENAM, o fue recién dado. En el último ENAM.
vean bien la pregunta si te dicen cuál es el tratamiento en la crisis, porque estoy hablando de que esta es una causa de hipertensión arterial secundaria y puede ser una crisis hipertensiva. ¿Cuál es el tratamiento definitivo o cuál es el tratamiento prequirúrgico? ¿Ya? O sea, el tratamiento definitivo, comenzamos con ese, es quirúrgico, quitar el tumor. Eso es el definitivo. Pero, por ejemplo, el prequirúrgico, te preguntan el prequirúrgico antes de entrar a operación, o si no te ponen prequirúrgico y te dicen tratamiento médico, son los bloqueadores alfa adrenérgicos, ¿ya? La prazosina, ¿ya? Sobre todo ese. Entonces, antes de la operación, generalmente una semana antes, se les da estos bloqueadores alfa, la prazosina, y luego se lo opera, ¿ya? Así que si te preguntan prequirúrgico o tratamiento médico, es los bloqueadores alfa, prazosina, ¿ya? Pero si me preguntan cuál es el medicamento de elección antihipertensivo en la crisis, o sea, cuando el paciente te viene ahí con hipertensión, es la fentolamina, ¿ya? Pero el definitivo es el quirúrgico. Ahora hay algo que se llama la regla de los 10 en el feocromocitoma, que es 10% extraadrenales, ¿no? Por eso les decía que no es definición, no es que digan que es un tumor de la médula, es un tumor de las células enterocromafines, que son las que producen catecolaminas. Solo que el 90% es en la médula, pues no hay 10% extraadrenales. Otro, 10% en niños, les estoy diciendo que esto es en pacientes jóvenes, adultos puede ser, ¿no? Pero niños 10%. Otro 10% múltiples, ¿no? Generalmente, o bueno, múltiples o bilaterales, ¿ah? Porque puede dar varios tumores. Pero lo más frecuente es que sea uno nomás, en una médula. Otro 10% hacen recidivas post cirugía. Lo normal es que lo operas y quedó ok. ¿No? 10% malignos, ¿no? 10% familiares, que vamos a ver ahí justo síndromes familiares asociados. Y 10% asociados a incidentalomas, ¿no? Que es cuando haces una prueba y de la nada te aparece el tumor. Entonces, si se dan cuenta, los 10% es que generalmente es de buen pronóstico, ¿no? Porque, mire, se da cuenta, 90%, o sea, si lo pasamos a otro lado, 90% van a ser únicos, solo unilaterales. 90% no hacen recidivas. 90% son benignos. 90% no se asocian a familiares, ¿no? Entonces, dense cuenta de eso. La regla de los 10 es para feocromocitoma. Y bueno, estos datos extras que les puse, síndromes familiares asociados, están las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? El MEN2, el 2A, el 2B, porque acuérdense, los había hablado, ¿no? En cáncer medular de tiroides también MEN2A, MEN2B, ¿no? Porque en el 2A está el feocromocitoma y está el cáncer medular de tiroides. Y en el 2B también está el cáncer medular de tiroides y el feocromocitoma, ¿no? Solo que ahí se le agrega patología a la paratiroides, ¿ya? Otro síndrome familiar que se asocia es la neurofibromatosis, ¿ya? Y otro es la enfermedad de von Hippel-Lindau. Pero eso no es muy importante. Y en el caso de la localización extradenal más frecuente, que estamos hablando, que no solo es en la médula, son los ganglios paraórticos. Paraórticos abdominales. ¿Sí? Entonces, hiperplasia suprarrenal congénita, base fisiopatológica, deficiencia de 21-alfa. Pero ¿con qué lo diagnostico? Con 17 hidroxiprogesterona. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, que en la mujer se ven los genitales ambiguos, que estamos diciendo eso, que labios que parecen testículos y clítoris que parece pene. Y en el varón es de peor pronóstico porque aparece ya desarrollado. En lo que es hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cohn, o que se llama síndrome de Cohn, es un aumento de aldosterona. Por lo tanto, hay hipopotasemia, hipernatremia, disminución de la renina como compensatorio y es una hipertensión secundaria. Diagnóstico, dosorrenina, aldosterona. ¿Ya? Tratamiento, bueno, si es tumor, obviamente cirugía. Y médico si es una hiperplasia. Feocromocitoma, la triada. Cefalea, palpitaciones con diaforesis. Un paciente típico. Lo más frecuente es la cefalea. La hipertensión es el síntoma más frecuente. Y sospechar en el paciente joven hipertenso que no responde a tratamiento
y que viene con la triada. El diagnóstico, que lo han preguntado varias veces, es las metanefrinas en orina o han puesto ácido animal médico, ¿no? Que son los metabolitos de las catecolaminas. Y lo confirmo con la TAC porque es un tumor. El tratamiento, ya les he dicho, definitivo quirúrgico, si me dice tratamiento médico o antes de la cirugía, los bloqueadores alfa, y si es en la crisis, la fentolamina, que es un bloqueador alfa también, pero es alfa 1, alfa 2. La regla de los 10, que ya lo mencioné, y los datos extras, que son datos nomás. Pero todo lo que subrayo amarillo les he dicho porque... Todo lo que subrayo amarillo es porque en algún momento los he visto en pregunta, ya sea de nada, me saludo, recién todo. ¿Ya? Entonces, listo, damos el primer break para ver lo que es deficiencias vitamínicas, que es algo como que memoria, ¿no? Porque no hay mucha física. Vamos a primero hablar de las vitaminas y luego la deficiencia de oligoelementos. O sea, les voy a poner los más importantes, porque como les digo, en el libro que estamos, con lo que está hecho, ahí están todos los efectos cuando hace la deficiencia, la toxicidad, bueno, pero no voy a poner todos pues, porque como que decir náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Pero ya están todas las tablas completas. Acá es hablar lo más importante. Ya, entonces vamos primero con los que son las vitaminas liposolubles. Acuérdense que las vitaminas liposolubles son lo que es la vitamina ADEC, ¿no? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Otra cosa que lo pueden ver con esto como retinoico, ¿no? Ácido retinoico, lo que es la vitamina D, que es 1,25 o 25, la activa. ¿Qué dicen? 1,25 de hidroxivitamina o 25. 1,25. Muy bien. Ya, entonces es la 1,25 dihidroxi vitamina D, ¿no? O también llamada calcitriol, ¿no? La vitamina E, que también se llama tocoferol. Pongo los otros nombres porque a veces es un pendejo con las preguntas. Y la vitamina K con la hidroquinona. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les pongo en deficiencia? Bueno, lo más importante es deficiencia. Hay algunas patologías que sí, puede que les mencione que sí es importante su toxicidad, pero esa toxicidad pues tienes que tomar un montón. Y ustedes saben que las vitaminas en sí, en los alimentos que comes o algo son mínimas. Bueno, entonces, mucha, para que tomes en exceso, literal deberías tomarte o sea, la vitamina en pastillas, pues, ¿no? Y ni eso, ¿no? Porque ustedes saben que, por ejemplo, eso de cuando hacen tratamientos de vitamina C, ustedes saben que con eso que se toman sus pastillas de vitamina C o esas cosas que ponen en el agua, pues, ¿no? Nada, nada. Por eso hay un tratamiento que literal te inyectan vitamina C, para recién que haga ese efecto de mejorar la piel, todo eso que, bueno, sí, sí se ha demostrado, bueno. Entonces, toxicidad no mucho, sino la deficiencia que sí es importante cuando no comes, pues ya nada. Entonces, ¿por qué? Ojo, porque esto siempre he preguntado, deficiencia produce ceguera nocturna, ¿ya? Y obviamente las deficiencias son más frecuentes en los niños, pues, ¿no? Porque no comen bien. Y lo otro, las manchas de Bitot, que es la imagen que les he puesto. ¿Ya? Esas son las manchas de Bitot. Otras cosas que puede haber, seroftalmia, también hablando del ojo, la queratomalacia, y entre otros, pues, ¿no? También puede ser inmunosupresión. Acuérdense que la vitamina A, eso sí, sí lo vi en una pregunta, que es una importante vitamina para lo que es la cicatrización de las heridas, ¿ya? No me acuerdo cómo lo vi, como un paciente que había tenido una apendicectomía, ¿no? Y le querían cerrar la herida. ¿Qué vitamina podrían darle? Vitamina A, ya cierra mejor las heridas. No lo vi en pregunta de NAM, sino en preguntas así de banqueos, práctica. Entonces la toxicidad puede ser aguda o puede ser crónica, ¿ya? Aguda, crónica. Si es aguda, seguimos hablando del ojo, lo más importante puede ser visión borrosa. Lo otro que puede hacer pues son náuseas, vómitos, ¿no? Pero lo importante, ojo, vitamina A, ojo. Y la toxicidad crónica, el más importante que me parece ahí es el pseudotumor de cerebro, ¿no?
Por eso, que puede ser hipertensión endocraniana, ¿no? Es una causa de hipertensión. Entonces sepan eso de la vitamina A, ¿no? Porque a veces la vitamina A, si ustedes saben, se usa como medicamento, ¿no? Cuando lo dan oral, para lo que es el acné, ¿no? El ácido retinoico. Entonces me podría producir hipertensión endocraniana, ¿no? Por el pseudotumor de cerebro. Entonces esa toxicidad sí me parece importante. En la deficiencia de vitamina D ya habíamos hablado, ¿no? En el niño y en el adulto. A ver, ¿quién dice cómo se llamaba la deficiencia de vitamina? ¿Qué enfermedad producía la deficiencia de vitamina D en el adulto y en el niño? ¿Alguien se acuerda? ¿En el niño qué hacía? ¿Y en el adulto qué hacía? Cuando hablamos de trastornos del calcio. Nadie, nadie, nadie. Ya, acuérdense que lo que era deficiencia de vitamina D en el niño era el raquitismo. Y en el adulto era lo que venía a ser la osteomalacia. ¿Ya? Obviamente deficiencia de vitamina D, pues ya por lógica se hipocalcemia. Como todo lo que hemos hablado, pues, ¿no? El cráneo Tavez. Ya, listo. Esto es raquitismo. ¿Ya? Y su toxicidad, por lo tanto, va a ser hipercalcemia e hipercalciuria. Acuérdense que tratamiento para hipercalciuria, ¿no? Cuando hay hipercalciuria familiar, son las tiacidas. Porque las tiacidas me hacen hipocalciuria, pero hipercalcemia. Siempre pones eso. Tiacidas, lo vamos a ver, me imagino, en fármacos. Hacen hipercalcemia, pero hipocalciuria. Por eso ese tratamiento de elección en la hipercalciuria familiar. La vitamina E, ¿por qué les pongo el... no, porque hay desmielinización? Lo más importante es saber que la vitamina B es el más importante antioxidante, bueno, obviamente. Ya, pero por ahí, datos que hace desmielinización de las columnas posteriores, ¿no? Que ustedes saben que las columnas posteriores son las de sensibilidad. ¿Ya? Aparte puede hacer, digamos, degeneración de retina. ¿Ya? Y su toxicidad, eso sí, por ejemplo, en lactantes, por mucha vitamina E, aumenta el riesgo de la enterocolitis necrotizante. Eso sí es un dato muy importante, ¿no? Y también aparte aumenta el efecto anticoagulante de la warfarina, ¿no? Que eso es malo, ¿no? Te puede llevar el INR muy, muy elevado. ¿Ya? Y la vitamina K, que la vamos a ver en la parte de hematología, que acuérdense que lo próximo que vamos a hablar es hematología, es todo lo que tenga que ver con coagulopatías, pues, ¿no? Lo más importante de las coagulopatías. Que se diferencia si es una deficiencia leve o si es una deficiencia ya, deficiencia severa, ¿no? Si es una deficiencia leve, solo se prolonga el TP y el INR, ¿no? Pero en cambio, si es ya severa, se prolonga el TP, el INR y se prolonga también el tiempo, ¿no? El TTPA, ¿ya? ¿Y qué me puede causar su toxicidad? Mucha vitamina K, lo que es, por ejemplo, anemia hemolítica, pues, ¿no? Por lo tanto, se hace anemia hemolítica. Bueno, aparte también fenómenos de trombosis, pues, ¿no? Por hipercoagulabilidad. Esto me lleva a hiperbilirubinemia, bilirri, que se llama en la boca. Y lo que es ictericia, ¿ya? Pero sobre todo coagulopatía. No hay exceso de vitamina K. Listo. Entonces de acá, de las vitaminas liposolubles, siempre acuérdense la vitamina A, ácido retinoico, que se da como tratamiento, le estoy diciendo, en el acné, que ahí sí se da en pastillas, ceguera nocturna, manchas de bitot, ojito, seroftalmia. Y aguda, toxicidad aguda, visión borrosa y crónica, el pseudotumor de cerebro.
¿Ya? Ya. En lo que es la vitamina D, bueno, ya les había hablado antes, es 1,25 calcitriol, y en el niño es el raquitismo, y en el adulto la osteomalacia, ¿no? Hipocalcemia, todo lo que hemos hablado, y hace hipercalcemia, obviamente, la toxicidad, y hipercalciuria, perdón, también. Hipercalcemia, hipercalciuria. Bueno, vitamina E no es importante, solo lo de antioxidante. Ya les he dado el dato de desmineralización, volante de la warfarina cuando hay toxicidad. Y la vitamina K, las coagulopatías, ¿ya? Que cuando es leve solo prolonga el TP y el INR, y cuando es severo, todo. ¿Ya? Lo otro no. Listo. Ahora vamos con, creo que ese sí es lo más importante de deficiencias, que ya son las vitaminas hidrosolubles. Ya, esto se han preguntado, la vitamina C. La vitamina C te enfocas en la boca, porque ahí va a estar su clínica, ¿no? ¿Qué va a hacer? Escorbuto. ¿Qué va a hacer? Lo que es, bueno, hace en sí, el problema, acuérdense los problemas de las encías y los problemas de hemorragias, ¿no? Porque hace petequias, ¿no? Hace escorbuto, hace petequias, hace equimosis, ¿no? Por eso digo también sangrado, y hace el sangrado de encías. Por eso les pongo esta imagen, porque ya han preguntado y muchos se confundieron en que cuando te ponen paciente con sangrado, ¿no? Y te preguntan deficiencia vitamínica, tú dirías vitamina K, pues, ¿no? Una coagulopatía. Pero si te dice sangrado en encías, ¿no? Si te están mencionando sangrado en encías, eso es vitamina C, ¿ya? Acuérdense eso. Toxicidad hace que tenga más riesgo de toxicidad por hierro, ¿ya? Y hace nefrolitiasis, también puede ser nefrolitiasis. Como les digo, no es muy importante. Ya, la vitamina B1, ¿no? La vitamina B1, o también llamada tiamina, ¿no? La vitamina B1, acuérdense por qué les pongo un... Acá no sé si lo ven, pero es un cerebrito con alcohol, porque es el que te da la encefalopatía de Wernicke, ¿ya? La encefalopatía de Wernicke, acuérdense que es típico en paciente alcohólico, que te pueden poner un paciente alcohólico, ¿no? Que viene así con trastorno de conciencia, ¿no? Y te preguntan cuál es el déficit, es la vitamina B1, ¿no? Es un paciente alcohólico vomitador. Otro que produce la deficiencia es el beriberi, ¿ya? Que tiene su triada, ¿no? Que es encefalopatía más lo que es edema, más lo que es la insuficiencia cardíaca con gasto alto. Ya conoce que es insuficiencia cardíaca con gasto alto. Y también se ha asociado a afonía en el lactante, ¿ya? Pero sobre todo Wernicke y beriberi, ¿ya? Toxicidad no tiene, ¿ya? Lo voy a poner así para que no haya confusiones, ¿ya? Ahora, con respecto a la vitamina B2, ¿no? Que es también llamada la riboflavina, pues, ¿no? Ya. La vitamina B2, riboflavina, tiene tanto clínica, o sea, efectos adversos inespecíficos como típico, ¿no? El característico. Ya. En los inespecíficos, bueno, estomatitis angular, que es la imagen que he puesto. Estomatitis angular, ¿no? Tiene que ser angular. Glositis, queilosis, ¿ya? Y la típica es la conjuntivitis con vascularización corneal, ¿ya? Y en lo que viene a ser toxicidad tampoco hay, ¿ya? Listo. En lo que es la vitamina B3, acá sí está varias veces preguntado, la famosa niacina, que habíamos visto que
Se puede usar para tratar las dislipidemias. Vemos la famosa pelagra. Son las 4Ds. ¿Cuáles son esas dos 4Ds? Demencia, más dermatitis, que es la imagen que les he puesto ahí, más diarrea, más la D de muerte. Bueno, pero obviamente algunos nos ponen solo 3Ds, ¿no? Efectos adversos puede ser lo que es prurito, todo lo que es enrojecimiento, pica, ¿no? Escaria. Pero importantes, por ejemplo, me parece que hace hiperglucemia y hace hiperuricemia, ¿no? Aumento de glucosa y aumento de ácido úrico. Con la vitamina B5, o también llamada el ácido pantoténico. La verdad es que acá efectos adversos no importantes, chicos, ¿ah? O sea, de deficiencia, nunca han preguntado. No es muy importante, no puede ser dermatitis, lo que les digo, sainacífico, dermatitis, enteritis, alopecia, ¿no? Y toxicidad tampoco tiene, ¿no? Entonces ahí no, para no perder tiempo en cosas que no son relevantes. La vitamina C, sí, eso sí es importante, que es la piridoxina, ¿no? Que una se va. Una de las enfermedades que hace por su deficiencia depende, ¿no? En los adultos, o si estamos hablando del lactante. En el caso del adulto, viene a ser lo que es la, ¿no? Por eso que los pacientes, por ejemplo, con VIH, ¿no? Que recién isoniazida, la isoniazida, pues, cuando se les da mucho tiempo, disminuye los niveles de vitamina B6. Por eso a esos pacientes se les da isoniazida, o sea, su esquema terapéutico, y aparte se les da lo que es la vitamina B6 también, ¿no? Para evitar esta neuropatía periférica, ¿no? Y en el lactante puede dar encefalopatía más convulsiones, ¿no? O sea, todo a nivel del sistema nervioso. Efectos adversos, pues puede ser náuseas, vómitos, también puede ser neuropatía periférica, o sea, su deficiencia y su toxicidad pueden causar neuropatía periférica, ¿ya? La vitamina B7 es otra que tampoco nunca han preguntado, que no es importante por ningún lado, que es la biotina, ¿no? Que en deficiencia puede dermatitis, lo mismo, le voy a poner enteritis, alopecia, ¿ya? No es muy importante. Y en, ¿cómo se llama? Toxicidad, no hay toxicidad, no se ha descrito toxicidad. Ya, vitamina B9, ya la vitamina B9 sí, ¿no? Porque la vitamina B9 es el folato, el ácido fólico, y la vitamina B12 viene a ser lo que es la cobalamina. Que estas dos nosotros sabemos muy importantes en lo que es la anemia, bueno, la anemia megaloblástica. Solo que la vitamina B9 se llama como tal anemia megaloblástica nomás, y me hace eso nomás, anemia megaloblástica. O sea, clínica de anemia, ¿no? Y en el embarazo, por eso puse esa imagen, acuérdense que previene defectos del tubo neural, ¿no? Y han preguntado, ¿a qué se le da a una paciente gestante para prevenir defectos del tubo neural en el niño? Ácido fólico, ¿no? Vitamina B9, si lo quieren cambiar, ¿no? Y la anemia megaloblástica. Pero nada más, en cambio la vitamina B12 hace la anemia megaloblástica, que específicamente, esta es la que se llama la anemia perniciosa, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Megaloblástica es que tiene citosis, bueno, pero perniciosa es por déficit de B12, pero aparte tiene síntomas ¿ya? Por eso puse el cerebro, porque también afecta a los cordones posteriores, hace falta de sensibilidad. Entonces, esto es citosis, yo digo que es déficit de vitamina B12,
y el que tiene clínica. Ahora, otra cosa importante es que acuérdense que la vitamina B9 está en los vegetales, pues, ¿no? En cambio, la vitamina B12 está en las carnes. Entonces, discúlpenme, un niño, ¿no? Que lo general es un niño, que vive en una familia de vegetarianos, que te están diciendo que no come carne, ¿cuál es la deficiencia vitamínica? La B12, ¿no? Y encima te ponen eso, o sea, te ponen niño, vegano, porque bueno, el niño no va a ser vegano, sino su familia lo vuelve vegano, que tiene anemia y tiene parestesias, ¿no? Pierde de sensibilidad. ¿Cuál es el déficit de vitamina? Más fácil todavía, B12, ¿ya? Y toxicidad igual, en ambos casos no hay toxicidad por vitamina B9, B12, ¿ya? Entonces, en este cuadro importante que se sepan, uno sí los nombres, ¿no? Los nombres alternativos. B1 tiamina, B2 riboflavina, B3 niacina, bueno, este no. B6 piridoxina, B7 no, B9 folato y B12 cobalamina. Ya de la vitamina C, el escorbuto, el sangrado, petequias, equimosis, pero acá lo voy a subrayar con esto, el sangrado de encías. Ya, eso es lo más importante. Porque si solo me parecería petequia, sangrado, ¿no? Y nada más, eso tal vez sí sería vitamina K. Pero si me parece sangrado en encías, sí. De ahí, deficiencia de vitamina B1, Wernicke, ¿ya? Alcohólicos, pacientes alcohólicos les da esto. Y el beriberi, ¿ya? Eso es lo más importante. En la deficiencia de vitamina B2, la riboflavina, estomatitis angular, glositis, quilosis, eso sí. Y lo típico, la conjuntivitis con vascularización de la córnea. No porque piense que es ojo, es vitamina A, que es lo que estamos hablando antes. No, este es conjuntivitis. La deficiencia de vitamina B3 niacina, pues obvio, que sepan la pelagra, pues, ¿no? Que te ponen demencia, dermatitis y diarrea, ¿no? Te ponen paciente que viene con cuadro de diarrea, bla, bla, no te ponen a veces dermatopatía, no te ponen con lesiones en la piel y confuso, demencia, y te da su triada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la deficiencia vitamínica? B3, pues, ¿no? Niacina, si te lo ponen. La piridoxina, su deficiencia en los adultos, acuérdense de la neuropatía periférica. El folato, ya les dije, anemia megaloblástica y nada más, clínica de anemia, y muy importante para prevenir defectos del tubo neural, por eso se le da a la gestante. Y la vitamina B12, que es en las carnes, por eso se le da esto más que todo a los veganos, que es la clínica de anemia, específicamente la perniciosa, porque esa sí es por déficit de B12, más los síntomas neurológicos. ¿Ya? Listo. Y terminamos con los oligoelementos, que la verdad, datos muy importantes nomás de cada uno de deficiencia y toxicidad. Pero pues vamos a tener una clase entera de lo que es anemia por déficit de hierro, pues, ¿no? Entonces, esto es anemia por déficit de hierro, ¿no? Y su toxicidad, importante, ¿cómo se le llama la toxicidad por hierro? Ahí. Hemocromatosis. ¿Ya? Cobre, ¿qué puede hacer el cobre? Deficiencia, la verdad es que no es muy importante. Crece anormal el cabello, hace afectación muscular en sí, porque puede hacer afectación del músculo esquelético, así como puede ser miocardiopatía también, así que por eso pongo afectación muscular. Pero lo más importante es la toxicidad. Acá sí son importantes más las toxicidades, ¿no? Que hace la enfermedad de Wilson, que eso es por aumento de cobre, que acuérdense que eso, no sé si lo he visto en una pregunta, que es el anillo de Kate Flagg, ¿no? Que se ve en el ojo. Y estos tienen ceruplasmina baja, ¿ya? Zinc, sí es importante, que en su deficiencia está la acrodermatitis enteropática. Eso es importante. Acrodermatitis enteropática, ¿ya? Que este va a ser un niño, generalmente niño, porque cuando les pregunten cómo prevengo la diarrea en los niños, zinc,
eso marca, zinc. Porque la deficiencia que le estoy dando a la acrodermatitis enteropática va a ser lo que es diarrea, más lesión distal o periorificial, ¿no? A nivel de la boca, más alopecia. ¿Ya? Y toxicidad por mucho zinc, pues, escucha, no me importa el dolor abdominal, náuseas, vómitos, pero no. De ahí el yodo, bueno, ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué hace el yodo? O sea, su deficiencia va a ser el hipotiroidismo, es la causa más frecuente de bocio, bueno, etc. Y la toxicidad puede ser hipo o hiper, ¿no? Que habíamos dicho que habían unos efectos. ¿Cómo era? ¿Cuál era el efecto de Joe Basel? ¿Quién dice? ¿Qué era el efecto de Joe Basel? Era un paciente que cuando le daba yodo hacía hiper o hacía hipo. ¿Quién dice? Hiper, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque Basel era lo mismo, el mismo apellido de Graves, que es un hipertiroidismo, ¿no? Les dije eso para que se acuerden. ¿Ya? Listo. En lo que es el déficit de selenio, en sí puede ser macrocitosis, ¿no? No es muy importante, la verdad. Macrocitosis, igual deficiencia muscular. Estos sí no son muy importantes, la verdad, chicos. ¿Ya? El selenio, su toxicidad, cambios en las uñas, también puede ser neuropatía, pero no, o sea, pongo neuropatía periférica, pero no es algo común, pues. ¿Ya? Y en lo que es el azufre, te puede hacer lo que es uñas y cabello quebradizo, ¿ya? Por eso una vez leí un artículo que daban azufre para que no pase eso, ¿no? En las mujeres, ¿ya? Aparte también puede ser su deficiencia artritis, diarrea, etc, 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 etc. Y toxicidad igual, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Eso no es muy importante. Aquí, acuérdense, la déficit de hierro, que ya va a ser una clase entera, y su toxicidad, que es la hemocromatosis, que son los depósitos de hierro en los órganos. El cobre, la toxicidad, la enfermedad de Wilson, ¿no? El anillo de Key-Flack en el ojo con ceruplasmina baja. El zinc, su deficiencia, la acrodermatitis enteropática, ¿no? Pero sobre todo lo más importante acá, la diarrea, ¿no? Por eso niños con diarrea darle zinc, ¿ya? Es muy importante el zinc en los niños para que no diarrea. Que aparte tiene lesión periorificial y alopecia. Y el yodo, bueno, ya lo mencionamos, puede ser hipo, hiper. Y nada más, esos son los más importantes de los elementos. Ya chicos, con eso terminaríamos la clase de hoy. Bueno, con eso ya terminamos todos los temas de endocrinología, ¿ya? Mañana les dije, sí, que iba a ser a las 11 de la mañana. Les iba a pasar el Word, en la mañana, lo más probable. Uy, no. Acabo de acordar que tengo clases a las 11. Ya va a ser en la noche nomás. ¿Ya? Lo que sí les iba a decir que no, mañana no vamos a grabar el banco. ¿Ya? El banco sí va a ser, o sea, para los que entran nomás. O sea, igual lo voy a poner en el grupo, ¿no? Para los demás. Y la dinámica es simplemente, les voy a pasar el Word con las preguntas y espacio para que ustedes anoten, y yo voy a tener las preguntas en diapos. No solo voy a decir pues, cuál es, ¿no? Sino anotaciones importantes, ¿no? O sea, preguntas seleccionadas para hablar en general de un tema. Ya sea, sobre todo preguntas de NAMPO, ¿no? Que son casos clínicos. Y ya pues serán unas 20, 30 preguntas, ahí voy a seleccionar, y es un repaso de todo, ¿no? Entonces, los que han seguido las clases todas, o todavía les falta algunas, o sea, si van de la mano con nosotros para que no se pierdan mañana, vean los videos, bueno, que los estamos subiendo clase dictada y subimos el video a YouTube, ¿ya? Pero ya habríamos terminado todo. Así que
Entonces, chicos, ya les aviso mañana a qué hora, ¿ya? Pero va a ser en la noche, en la tarde, en la noche, ¿ya? Cuídense, chicos.